Tema interesante, sería bueno llevarlo. ¿Cuáles eran los mecanismos que tenían los hombres y mujeres del campo para salir de sus poblaciones? Y además, Que no se producía nada en el campo, ¿eh? Solamente la comida de las familias. Unos víveres, se comía una vez al día, en la noche. Se quiso superar esa situación sobre la base de entrar a los cuerpos armados, a los seminarios. pero decía el doctor que uno de los elementos que estimuló eso no solamente fue el hambre, sino el deseo de superación, que tenga también una cuota de poder, y regresar al pueblo con un uniforme y un arma de fuego en la cintura era importante. Cuando mataron a Trujillo, que no hace demasiado, es tiempo después de eso, los dominicanos teníamos la tendencia de hacer las cosas que nos prohibían, y habían algunas cosas como por ejemplo el arma de fuego. El arma de fuego era algo muy limitado en la época de Trujillo. Hasta para un funcionario lograr un arma tenía que hablar mucho para lograrla conseguir. La otra era... Hubieron varios desarmes, sí. Antes de Trujillo, hubieron varios desarmes. La otra posibilidad era, además del arma de fuego, una visa. Todos queríamos salir fuera del país porque no nos permitía. Un pasaporte era algo que era muy limitado también. El tiempo republicano ya. El pasaporte. La otra era, la licencia de conducir. Tú no sabes lo que significaba para un campesino tener una licencia. Tener una licencia, y no de motor. De conducir. Las cosas que hacía. Nosotros que trabajábamos en tránsito terrestre cuando se fundó, todavía en el 69, 68, que tuvimos que darle una mano a un director de las rentas internas, que en ese momento lo otorgaba. Había personas que vendían su bien en el campo, su vaca y todo, y cogían para la capital a sacar licencia, porque aquí era que se sacaba, el único lugar. Y quiero que sepa también, perdóname, con relación a eso, quiero que sepa que muchos de ellos nunca la usaron. Pero la sacaron. La sacaron. Y lo que está diciendo usted, el poder que nunca tuvieron, es decir, el guardia con el tolete, que con Trujillo era una cosa, ese es el comandante. En esos pueblos, señores, habían 3 autoridades, 3. El guardia, el jefe de puesto, que era guardia o policía, el cura y el maestro. Esas eran las 3 figuras más importantes de una común. El guardia, el cura y el alcalde, doctor. No deje el alcalde. El alcalde pedáneo era la autoridad única en el paraje. En el paraje. Y era a pie. Y primero, es decir, el paraje era muy chiquito, era el único que podía portar arma blanca, tenía un cuchillo en la cintura. Un puñal. Sí, con pero la en la común era el jefe de puesto, que a veces había lugares en que no había policía, lo que había era un puesto de guardia. Por ejemplo, en el sur, mira, el sur debe ser estudiado más, el sur fronterizo, tenía unos hábitos y costumbres que aquí no se estudiaron plenamente. Tú decías en la pausa que la mayor cantidad de militares provenían de Jimaní, de Duvergé, de Elías Piña, porque... Sur. Pero tú tenías que los jefes militares eran también de esos lugares. Y cuando ellos iban a ordenar un enganche, como se decía, iban a esos sitios a buscarlo, porque cuando Trujillo a ellos lo buscaron de esos sitios. Tú coges, por ejemplo,
a los Pérez y a los Bellos y toda esa gente son de la frontera. Enrique Pérez, Pérez Bello, Bello qué sé yo, Pérez, todos eran o barahonero, o de Duvergé, o de Jimaní, o de Pedernales, de esas provincias. De ese entorno. Sí, exacto. Y lo mismo de Elías Piña. Tú no te encontrabas militares de Moca, ni de lugares donde había comida, lo que está diciendo Machi. Porque era una forma de paliar el hambre también. Pero una forma de salir, ¿verdad? Como decían ustedes. De ese lugar. Del lugar y de la propia situación, que Machi decía, bueno, no puede ser para salir de la situación económica, porque nunca han ganado suficiente dinero. Pero ahí está. Hay la posibilidad de tener jerarquía. Tengo un primo que era marino de Samaná. Le cogió la revolución en mi casa de visita. Ganaba 19 pesos mensuales. Pero 19 pesos en el 65. En el 65. No, en el 65 ya se había superado los 27 pesos. En el 65 ya se habían superado los 27 pesos. Pero en ese momento eran 60 pesos. Pero parece que también pero era un equivalente. Que los integrantes de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas son justamente gente de entorno rural y pobres. Igual que quiero decirle algo que no sé si ocurrió en Uvilla o en algunos lugares que tú has podido vivir. El tema de que hay características poblacionales, es decir, condiciones que tenían los ciudadanos que nacieron en esos lugares y las familias. Por ejemplo, tú coges el Facebook ahora mismo y encuentras un muchacho, nosotros le decíamos, en el cercado le decíamos Gallito. Ese era el apodo que él tenía. Y Gallito quiere mucho el cercado y escribe sobre el parque, el lugar donde él tuvo sus primeros amores, el lugar... Pero él no habla de cuáles eran las 3 profesiones de los muchachos del cercado. Todos los muchachos, en un momento dado, optaban por tres hacer 3 cosas. No eran oficios, algunos eran oficios, pero por ejemplo, el joven del cercado generalmente se inscribía en la academia de música. Aprender un instrumento, que haya terminado, aprendido o no, pero se inscribía en la academia de música. Número 2, era sastre. La mayoría de los muchachos de los años 40 y 50 eran sastres y eran maestros de emergencia. ¿Sabe lo que era un maestro de emergencia? Era el maestro que creó Trujillo, que iba de la común al paraje a enseñar a alfabetizar las personas. Entonces iba en un caballo a enseñar a leer y escribir en una comunidad más pequeña que la común. Entonces ese maestro de emergencia se la gestionaba para ser maestro de la escuela de la común. Es decir, ya estaba cansado de viajar, entonces se buscaban eso. Cuando llegaban entonces ellos al 8º curso, entonces ellos solicitaban un traslado a la provincia para hacer el bachillerato en San Juan, porque en el cercado solamente hacían hasta el 8º curso. Entonces iban a ser bachilleres en San Juan. Cuando eran bachilleres en San Juan y querían entonces estudiar en la universidad, se hacían un viaje a la capital para conseguir que lo trasladaran a la capital para inscribirse en la universidad. Era un proceso interesantísimo. Igual, que ya lo he hablado con Machi varias veces, que tú te encuentras provincias que hablan muy bien, que los que salieron de ahí, y eran los profesores. Buena dicción. Tú te buscas la gente del Ceibo, de Asua y de un sitio que se llama Pimentel o Castillo, donde es Manolito Mora Serrano. Sí. Pimentel o Castillo, ¿verdad? Pimentel. Sí. Tú te encuentras la ciudad de los que pajonales. esas personas hablaban muy bien.
porque tenían profesores que hacían culto. que lo enseñaban bien y eran de esos profesores que fueron emblemáticos en cada pueblo, que tú tuviste una Siempre segura y que aparece tú te uno. acuerdas. Siempre aparece A mí no se me olvida la que me enseñó a leer. A mí tampoco. Estamos saltando un aspecto que era las escuelas hogar Eso en la capital. en la capital. Esa fue la escuela hogar. Ese fue el primer paso. Esa era la sillita. La sillita de guano. Ese es el preescolar en los campos. No era Sí, Sí, debe ser el preescolar. 10 cheles semanales. Eran 10 cheles, 10 ¿verdad? cheles. 10 cheles semanales. Una señora en su casa hacía una escuelita. Y ahí llegaba la mamá con una sillita de guano y dejaba Le ponía la niña o el niño ahí. Y lo dejaba y a las 12 lo iba a buscar. escuela hogar número Sí, tal. le ponía el letrero. Sí, era una dependencia oficial. Sí, pero es lo que, por lo menos lo que conocí yo como la preescolar en el campo. Eso mismo, una escuelita donde iban los niños antes de entrar al sistema formal. Sí, Ahí estaba. eran muchachitos muy Hay chiquitos. una- Muy pequeños. Hay un A mí comentario. se me perdía la silla a veces. Hay un comentario que hizo Fidel Pichardo ayer en Síntesis, que desgraciadamente es muy largo. Nosotros lo vamos a hacer nuestro porque tiene que ver con esas cosas de que están pasando aquí y tú no te explicas por qué. Una cantidad de... Por ejemplo, el asunto de que unos niños violan a otro niño. Entonces eso pasa y estamos hablando de Pokémon Go, pero nadie quiere entrarle Meter el bisturí. a dónde está el absceso. Es decir, ¿cómo me están hablando 4 días de un periódico que coge su primera página para Pokémon Go en un país donde está ocurriendo que niños de menos de 15 años violan Una o niña una de niña, 4. sabiendo uno perfectamente por experiencia propia que eso tiene un componente que no es sexual, porque todo el mundo sabe cuándo el sexo es que se desarrolla. Entonces estamos hablando de Pokémon Go y hoy deberían de estar todos los organismos educacionales o educativos Muy preocupado. haciendo un estudio sobre esos fenómenos que están pasando aquí. ¿Cuál es el asunto de lo que está diciendo la escuela hogar? ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿Quién atiende a ese muchacho? ¿Quién lo cuida? ¿Cuál es la calidad del profesor que se queda con él? ¿Qué está pasando? ¿Qué le están enseñando? ¿Qué está pasando con la familia dominicana? Exacto. Que se quede ese muchacho que se queda suelto en manos del barrio. Vamos a hacer una pausa. Ayer me preguntó algo que yo no sabía contestarle. Él anoche vio esto, me pregunta, abuelo, ¿cuándo te van a quitar eso? Digo, mío, yo sé, yo estoy igual que tú. Pero lo que tienes son 4 años. ¿Cuándo es que te van a quitar eso? Hasta él está cansado de verme con eso. Bien, señores. Tenemos al señor Rafael Grullón con nosotros, al doctor Junior Espinosa y tenemos al señor Machi Constant. Estábamos conversando sobre la situación del país. Es una situación que tenemos la percepción de que el país está frente a una serie de hechos, acontecimientos que no se sabe qué hacer. Realmente no se sabe. Me da la sensación de cuando llegan esos pacientes a los hospitales, los médicos empiezan a dar vueltas y se juntan y conversan y qué es lo que tiene. Eso mismo está pasando con la sociedad dominicana. Y yo creo que es un momento en que hay que tomar medidas en todas las direcciones. Decía el doctor Pichardo en un comentario que parece que el problema estaba en el origen de todo. Yo no sé tampoco
si es en la República Dominicana, si es en el gobierno, si es en la familia, si es en educación. Pero las cosas no andan bien. Y yo creo que cuando pasa eso, los países tienen que poner contador en cero y comenzar desde cero. Porque como va, no puede ser. Y tengo la sensación de que todos estos problemas de coger un periódico como el Listín Diario y meterle una semana de Pokémon Go, mientras paralelamente en la página por allá adentro se está hablando de 3 niños que violan y matan a una niña de 4 años. Y seguro, la medicina que le van a poner inmediatamente va a ser sintomática. En vez de averiguar por qué, le van a bajar la fiebre. ¿Qué cosa? Educación sexual en las escuelas. Aprovechar eso para buscar esa solución, que es una magnífica respuesta para justificar una de las causas que hay que tiene ese problema. El país tiene que necesariamente planificarse. Y le voy a decir que cuando usted recibe una visita, inmediatamente tiene que ir a la cocina a cambiar la cantidad de comida. Cuando usted cocina para 2, no es lo mismo que cuando cocina para 6. Contar los comensales. Eso es algo elemental. Y estoy hablando de algo que todo el mundo vive todos los días. Vaya y compre 1 litro de leche. No, compre 2 litros de leche porque tenemos 2 personas más que van a desayunar o van a comer. Elemental. Otra cosa elemental. Si usted va a Bellas Artes y se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música y comienza a las primeras lecciones, posiblemente al cabo de los años usted sea un músico bueno o malo, pero usted se educó para músico. A lo que no va a pasar es que usted, si se inscribe en la Escuela Nacional de Música, va a ser un pintor, porque usted lo que está estudiando es música. Si se inscribe en la Facultad de Arquitectura, no va a salir médico, va a salir arquitecto, bueno o malo, pero va a salir. Si se inscribe en la Facultad de Derecho, no va a salir contador público autorizado. Seguro. Y eso es lo que está pasando. Si usted se inscribe en una escuela de refrigeración, no va a salir albañil. Pero nosotros que nos encantan las mezclas, porque el dominicano hasta su alimentación, usted coge el arroz y le echa habichuela y comienza a mezclar. Nos encantan las mezclas. Vivimos mezclando los problemas en la sociedad. Entonces, después de ese hecho, de que 3 niños, pero había uno de 16, cuando hay uno de 16, usted tiene que pensar en el 2016 cómo piensa un muchacho de 16. Y hace 20 años, 2 muchachos fueron a la casa de un primo de ellos y teniendo el mismo abuelo, se llevaron un niño de 11 años, lo violaron y lo mataron. Y ese es el elemento que está en el caso Llena y en el caso de ayer. Porque un muchacho que viole a otro muchacho no es justificable y eso es terrible. Porque usted sabe
sabe perfectamente que un niño de 9 años no tiene inclinaciones sexuales, ni tampoco impulso lo suficientemente fuerte para crear una situación de violación de ese tipo. Tiene que haber un elemento adicional. Volvemos a la patria potestad. ¿Verdad? Patria potestad es que así como el papá es el dueño del muchacho hasta que es mayor de edad, es dueño de su actuación. Y usted tiene que irse a la casa a ver qué está pasando. El de 16 años es importante, porque ese fue el que propuso la agenda. Ese fue el que propuso la agenda. El principal problema de la maternidad es las niñas menores que salen embarazadas. Las botan de las escuelas, van y dan a luz un bebé, una bebé cargando otra bebé, pero con una madurez extraordinaria. Decía el director de maternidad que al año ya la muchachita estaba con el segundo bebé allá, porque ya era profesora. Y que votarlo tiene justificación, porque dicen por ahí que en los recreos la profesora es la que está preñada y explica todas las cosas a las otras. Pero decía el doctor Pichardo que hay una escuela en la televisión. Tú ves niños que los papás lo exhiben porque son unos diablazos esos niños bailando y moviéndose. Y a veces tiene que tener una persona detrás. Entonces, con respecto a patria potestad, yo creo que el país debe de asumir este asunto. ¿Qué está pasando? Muy sencillo. La mujer se va a trabajar, deja a sus 2 niños con una vecina, la vecina tiene también 2 niños, no atiende a los ajenos. ¿En manos de quién queda el niño o los niños? En manos del barrio. El barrio es que se encarga de ello. Viene un narcotraficante y le dice, ven, llévame eso allí. Y toma 10, 20 pesos, 30 pesos. Sumas que el niño jamás se juntaba con ellos. Llévame esa cosa allí. Dentro de un tiempecito ya no le dé el dinero, sino le da una dosis, toma, véndela para ti. El muchacho ya a los 10, a los 12 años, ya conoce perfectamente el mercado del tráfico, de microtráfico de drogas. Lo conoce perfectamente. Está incorporado en el uso también. ¿Verdad? Y como se lo dan en naturaleza, lo usa. Y suavemente nosotros tenemos todo. Al pasito ya lo tenemos todo. Pero usted coge la televisión. Aquí hay canales de televisión que desde que se levantan empiezan Pablo Escobar, ¿cómo se llama la otra famosa película? El cártel de los sapos. El señor de los cielos. Que se meten en narcotráfico. El señor del cielo. ¿Y cuál es el elemento? O el tipo es rico, es bien parecido, es un actor y tiene como 50,000 mujeres que toditas están buenísimas. Entonces, esa es la forma de vida que yo quiero. Eso es. Pero mira que eso dura poco. A mí no me importa, eso es lo que yo quiero. Mira, él no era nadie y por esa vía consiguió ser millonario y es un jefe y tiene armas y tiene dinero y tiene mujeres y tiene bebida y tiene carro y tiene todo. Eso es lo que nos están enseñando. Entonces estamos haciendo un estudio. Ah, pero espérate. En la escuela, a un niño antes de despertar, le dice, no, aquí te vamos a enseñar las cosas para que no te le enseñen mal en la calle. Mira, este es el pipí y esta es la vaginita. Y si tú pones el pipí adentro de la vaginita, se hace un muchachito. Ajá. Eso es para que aprendas bien a hacer las cosas. Dice el libro. Porque te van a enseñar, y el libro te lo explica. Y mira, y tú tienes unos ovarios y tienes un útero. Ah, pero
¿Y qué es eso? Pero posiblemente se lo estén diciendo antes de tiempo. Posiblemente se lo estén diciendo antes de tiempo. Y como dijo una persona que llamó aquí, dice, ustedes están equivocados. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, no tuvieron que explicar. Ellos lo sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Pero déjeme decirle lo que sigue. ¿Por qué yo critiqué agriamente a Zapatero, Rodríguez Zapatero, al presidente de España? de España? Porque él votó una resolución en la que las niñas que iban a abortar no tenían que eran menores y no tenían que preguntarle a los papás porque ya eran mayor de edad y podían decidir sobre su aborto. El asunto es que en la pausa decíamos, pero se deben meter presos. Señores, nosotros tenemos unos sitios que se llaman casa albergue, que son las cárceles de menores. Esa es la gran escuela que hay aquí. Pero en el pasado, en San Cristóbal, había una cosa que se llamaba el reformatorio, donde reformaban los muchachos. Y ahí habían unos profesores, por cierto, Peña Gómez y Zabulón, que él lo mencionaba mucho en sus discursos. Peñas nunca dijo que la mayor experiencia de él no fue bregando con PRDistas, fue como profesor del reformatorio. Ahí ellos aprendieron y aprendieron también a enseñar. Y la gente que salía del reformatorio era el único lugar que decía, no, yo me eduqué en el reformatorio, cosa que no se mencionaba, era el único sitio que se decía con orgullo, porque el profesorado los enseñó a sentirse orgullosos y salían reformados. Como Pablito Mirabal era un niño iletrado, Sí. Cuando lo trajeron en una invasión. En la invasión. Que fue un acto de irresponsabilidad, lo digo yo. Un muchacho que todavía le daban pela, no le podían dar una ametralladora. Lo llevaron al reformatorio y su principal profesor fue el doctor Peña Gómez. Aquí aprendió a leer y a escribir. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que reinventar este país. Y tenemos que tomar la rienda del caballo que está desbocado. Nos van a tumbar a todos, la familia se va a ir a la porra. Y eso que está ocurriendo esporádicamente va a ser generalizado pronto. El barrio es que está gobernando la familia, no es la familia. La madre soltera, la niña embarazada, la que sé yo, que estamos viendo los resultados de lo que estamos construyendo. Pero el papá ¿verdad? está mirando para otro lado. Entonces, hay un tema que nosotros quisiéramos tomar un momentico para decirlo, y es lo siguiente. Lo primero que dijimos fue que usted tiene que contar la gente que se va a sentar en una mesa para saber para cuántos va a cocinar. Lo primero que usted tiene que hacer es contar los dominicanos. Lo primero que tiene que hacer es contar los dominicanos. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos saben leer? ¿Cuántos saben escribir? Pero viene la otra parte, que es ¿cuántas sillas hay en el comedor para ver si se pueden sentar los comensales? No, pues aquí tenemos una. Entonces, si son 6, usted tiene que tener 6 sillas para sentarse. Planificar. Ya contó. Ahora tiene que saber qué tamaño tiene el país. El país tiene 48,000 habitantes, kilómetros, 10 millones de habitantes,
yo quiero preguntar, ¿cómo es que se llama el instituto que tienen los militares que hacen los mapas? Instituto Cartográfico. Instituto Cartográfico Militar. Señores, aquí hay un contrato, pero para eso no hay dinero. Para eso no hay dinero. Un contrato firmado que tiene que ir, han aprobado como 200 proyectos en el Congreso urgente. Ese no lo han tocado. Está pendiente de su aprobación. Pero ya se comenzó el trabajo, ¿eh? Y ya el gobierno dio una parte de eso. Medir, hacer una cartografía de esta isla para comenzar a ver dónde es que estamos, dónde vive cada quien, pero primero usted tiene que ver la casa, a ver cómo lo va a distribuir. Y la cartografía es la casa de todos nosotros, de la isla, desde la media isla esta. Mire, el sector eléctrico que más necesita eso. Siempre lo dije. ¿Verdad? Siempre lo dije. Es el que más necesita. Que el que vendía papas fritas en camionetica tenía mucho más control de la población que el que tenía la CDE. Siempre lo dije. El distribuidor por colmado, ¿verdad? Claro. Seguro. El que vende los fósforos y vende el café Santo Domingo, colmado por colmado, que es la flota más eficiente que hay aquí. La busca la empresa que necesita. La cartografía. Ahora Pokémon lo tiene ya la cartografía. Sí, pero yo quiero, perdón. Pokémon tiene la cartografía del mundo. Pokémon, ¿verdad? Sí. Sí. Debo decir que un compañero de nosotros en la sede llamado, no lo recuerdo ahora mismo, introdujo la idea del mapa. Bueno, pero no hay desarrollo sin cartografía. En el 2013, ya hace 3 años, a unos españoles que son famosos en el mundo entero haciendo porque ahora la cartografía es satelital también, que te dicen hasta al mínimo. Bueno, Estados Unidos hace guerra con la cartografía y ubica a las personas hasta en movimiento y la gente cree que está escondido. Usted no está escondido nada, ustedes saben dónde está todo el mundo. Ese equipamiento y modernización de la cartografía, hay un contrato desde 2013 por una firma conocida y ya eso se está usando parcialmente con el 911 aquí en la capital, ¿verdad? El asunto de la frontera, sin cartografía. Eso es virtual, la frontera. La frontera es virtual con unas pirámides que Trujillo puso ahí. Eso es virtual. Entonces, la Oficina Nacional de Estadística tiene que trabajar para ver los 10 millones más los otros 10 millones, ¿dónde están dentro de esa cartografía? Aquí hay el Gran Santo Domingo. Señores, pero aquí hacen una provincia sin que haya una oficina. Aquí hicieron una serie de provincias y dividieron en municipios la provincia de Santo Domingo. Y ni siquiera había ya usted es el alcalde. ¿Y ya dónde? No, búsquese ahora, alquile una casa. Eso se hizo aquí en este país. Hay un tribunal en Inepre. En Inepre hay un tribunal. Óyeme, ¿en qué año fue que se dividió la capital? ¿En qué año? Bueno, Tirso Mejía Ricard venía y en el 2001 nos metió en la cabeza Ni Calvirdo. esa división. Pues yo le voy a decir una cosa. La semana pasada fue que inauguraron el primer ayuntamiento en Santo Domingo después de 14 años. 14 años y fue que se dejó de alquilar casa. Lo discutimos aquí en este programa. Doctor Mejía, usted está haciendo, no es una división, sino una multiplicación. ¿Por qué? Porque no hay preparación en ninguno de esos. Porque había que conseguirle posiciones a los compañeritos. ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo y Economía? O en el Huacal. Supongo yo no sé dónde. Usted sale a buscarlo y no lo encuentra. Yo creo, estaba en la presidencia una vez y después se la llevaron al Huacal. Pero lo que dice que no, ellos critican todo desde ahí.
Pues un gran Santo Domingo. Ellos Hay un critican todo de Se la está hablando televisión. ya de dividir Santiago, ¿eh? Se está hablando de dividir Santiago. Que es divisible. Yo no sé, Es ya, divisible. ya yo no sé, porque el problema es que lo que estamos hablando aquí no tenemos soluciones. Doctor, pero lo que hemos estado planteando con salud pública, que hay que sacarla de Cristo Rey, eso no está planteado en ninguna de las cosas que se están planteando. ¿Qué Parece- cosa? Salud pública hay que sacarla de Cristo Rey. Salud pública está en Cristo Rey, detrás hay un basurero grandísimo. En la parte de atrás de salud pública, eso Y no- está rabalizado y totalmente. no hablemos de que el hospital infantil más grande aquí está en un sitio que no hay pobre. El hospital más grande de aquí. Sí, eso era el cuando la infantil, capital era ahí chiquita. no hay pobre. Entonces, ese plan de ¿cómo se llama el arte de cartografiar? Eso hasta avance hay y no está aprobado en el Congreso. Santiago, Eso no está aprobado en el Congreso. Santiago ya no resiste la estructura geográfica que tiene. Óyeme, no se trata de que si debemos o no dividir. Se trata de que si no contamos El sector la eléctrico gente, no tiene estructura si física. nosotros no No contamos tiene. la gente, No Yo, tiene. doctor, el sector eléctrico no tiene estructura física. No tiene. Tiene la sede y ese edificio, algún día hay que echarlo al suelo. Porque yo lo que te puedo decir una cosa, aquí hay instituciones que sí tienen estructura. Lo que pasa es que ellos pagan su trabajo de cartografía y se lo apuñalan. Tú puedes estar seguro que Claro tiene una cartografía nacional. Claro. Seguro. El Pulgada por pulgada. Chago Moquete estaba en el proyecto, en el centro del proyecto, pero creían que era como un negocio de él, porque nadie le dio financiamiento, ni le dio seguimiento, ni apoyo. Chago Moquete estaba en eso. Pero a lo mejor es negocio. ¿Y qué importa que sea negocio? Que no. Porque ahora todo es negocio. No, él estaba bien ponderado, incluso. mi cara iba a tener un proyecto Las de- publicaciones. Oye, doctor. Las publicaciones doctor, que hizo. Sí, oye, dime. escuche esto. Es de este. Espérate, ¿Sabe dónde está de este? Espérate. Las publicaciones que hizo Chago Moquete fueron argumentos para publicaciones francesas, que yo lo vi. Pero El tema es el siguiente. El Pero tema déjeme es... decirle esto, porque Dime, esto es perdón. importante. No, Sigue, perdona. sigue, Esto sigue. es importante. Perdón. ¿Usted sabe dónde está de este? En una plaza comercial donde está todo, hay decenas de comercios. Entonces, hay el Banco de Reserva tiene allá en la zona oriental un edificio extraordinario, ¿no? Donde puede estar de este. Cuando Bichara estaba allá en de este, armó un proyecto para, con el Banco de Reserva, hacer una negociación y que de este se instale ahí. Y eso no ha sucedido. Usted sale a buscar de este y no lo encuentra. Ni el administrador lo encuentra Yo tampoco. no ¿Y sé dónde usted lo va a está. buscar? Estaba en la, ¿Eh? en la Pasteur. ¿Dónde usted lo va a buscar? En la Pasteur con Bolívar. Entonces, aquí hay un conjunto de instituciones que son importantes para el país, que usted sale a buscarla y no la encuentra. se queja también la defensora del pueblo, doctor. ¿Qué? Que le crearon la institución y no le dieron local. Que Esa anda es deambulando. otra Defensoría del Pueblo no Anda tiene. deambulando Pero por ahí. Yo quiero que ustedes me permitan. Usted no está hablando de cartografía, por eso tenemos Sí. que darle tiene que una darle un sentido justificación práctico a la cosa. razón, pero es todo. Porque si es dinero, que le den el dinero. Yo creo ahora mismo, los grandes problemas de las escuelas que la construyen en solares, que tienen problemas. La educación necesita cartografía. Quien más necesita cartografía es educación. El Congreso. Entonces, yo quiero Y decir... un poco de asesoría profesional. Yo lo que creo, y quiero pedir algo a ustedes, que me dejen decir esto, que me preocupa y que nadie lo va a atacar, porque posiblemente el que trate este tema, muy posiblemente lo clasifiquen y sea y califique para una visa norteamericana de la Unión Europea. Mire lo que está pasando. Nosotros nos levantamos por la mañana a leer el periódico. ¿Qué está pasando? Y entonces uno lo ojea. Mira lo que dice el listín, el Pokémon Go.
Pero mientras tanto, 3 niños violan a una niña y la matan. De 4 Pero años. vamos a hablar del Pokémon Go. Mientras nosotros hacemos eso, los organismos internacionales, la señora Lagarde dice, tenemos que ir pensando en lo que vamos a hacer con los viejos. Oye esto, ellos se están planificando, tenemos que ir pensando en lo que vamos a hacer con los viejos. Pero ella no está muy joven tampoco. ¿Eh? Ella no está muy joven tampoco. Muy bien. El problema es que eso me afecta, porque me está descalificando. El asunto es que la empresa, Es una viejeva. ¿quién maneja el Fondo Monetario Internacional? Entonces, cuando tú coges y calculas que hay 7.000 millones de habitantes, de los cuales posiblemente estén sobrando 2.000 millones, esos 2.000 millones de habitantes hay que primero impedir que sigan reproduciéndose. Eso sí tienen la cartografía. Impedir que se sigan reproduciendo. Y en la medida que se pueda, eliminarlos. Porque no son rentables. Y el hombre tiene que ser rentable. Así como la empresa que no es rentable debe desaparecer, así el hombre tiene que ser rentable. 7.000 millones. Los 3.000 pobres tenemos que salir de ellos. ¿Cómo controlamos esa población? Vamos a controlar el nacimiento. Controlamos el nacimiento con un condón, con una pastilla anticonceptiva, con un aborto cuando se hace imposible las cosas. Pero hay otra forma ahora. Usted sabe lo feliz que sería el mundo si todo el mundo fuera homosexual. No hay reproducción. Pero de eso no se quiere hablar, que es un método anticonceptivo y que no se quiere reconocer. Que si tú coges media población y promueves entre los niños, eso que ustedes están viendo, Pero peligroso con todas esas infecciones. es una pena que uno de los camarógrafos Doctor, no lo podamos sentar ahí para que narre algo que en su familia se vivió y que a esta hora es imposible pasarlo por televisión. Nosotros creemos que es imposible, pero esos niños saben más que uno. Cuando tú oyes un 16 años, ya no hable de niño, y es un profesor. Entonces voy a seguir diciendo esto. No dar atención, por eso es que la seguridad social es un disparate, porque dentro de eso está, no le des los medicamentos catastróficos, no lo incluyen los seguros, porque así se mueren más rápido y salimos de ello. Proteger la vejez, pero imposible. Debe haber un lugar donde los viejos vayan y ya ahí tomen algo para que desaparezcan. ¿Y cómo es posible? Y si tú te pones a hablar de rentabilidad, que hay una cantidad de viejos por ahí que ni se acuerda cómo se llaman, consumiendo comida. Hay que eliminar eso. La cantidad de personas que tengan Alzheimer, ellos ni saben que existen. Esa es la forma de ellos pensar. Y yo digo, pero si a mí me da Alzheimer y después descubren algo para Alzheimer, yo me habilito. ¿Verdad? avanzado. Entonces, vamos a matar niños y viejos. Sí, en eso es que están. Y hay métodos anticonceptivos, una guerra constante en todas partes, ¿verdad? Una guerra constante en todas partes. Y una sociedad en que resulta difícil reproducirse. Ayer yo oí, señores, a doña Milagros Ortiz Bosch decir, yo soy católica práctica, voy a misa todos los días, pero quiero felicitar a una heroína nacional, que hasta pariente mía y la quiero muchísimo, doña Magali Carán. ¿Cómo fue que tú la calificaste? De comadrona de nonatos. Señores, Fome. como vamos mal.
estamos montados en un caballo que nos va dando. Lo último, el tema político. Cuando no tengo la capacidad de convencer a una población de que yo los defiendo y aparecen unos demagogos que lo convencen, entonces nos vamos al extremo de convertirnos en terroristas, porque si no podemos hacer nada, vamos a poner una bomba donde estamos. Todo eso yo creo que debe ser motivo de que algún estamento se ponga a estudiarlo. Yo no voy a seguir porque tenemos un tema que nos llena de satisfacción de que exista y lo vamos a tratar hoy. Entonces, ni siquiera la defensora del pueblo tiene local, ¿verdad? Así es. Sí, no. Vamos a una pausa.